Que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder estar aquí con ustedes una vez más, un viernes más, donde Dios nos presta de su misericordia y nos permite tener un día bendecido. Estamos muy contentos, seguimos con nuestra serie misionera y para nosotros es un privilegio tener en Friday Session a Jafet García desde Nepal. Jafet, Dios te bendiga. Dinos un poquito, ¿quién es Jafet García? ¿Qué está haciendo Jafet García? Dios les bendiga. Dinos un poquito. Hola, Dios les bendiga. Yo soy Jafet Jesúa García Salinas, soy mexicano del Estado de México. Pues soy misionero de segunda generación. Eso significa que desde los 7 años estoy involucrado en misiones. 15 años estuve con mis papás, mi papá Saúl García, mi mamá Angélica, mi hermana Angélica. Estuvimos en la India y pues después de un tiempo regresamos a México y Dios nos llamó para ser misioneros. Continuar siendo misioneros, no solamente como hijos de misioneros, sino misioneros ya acreditados por parte de Asambleas de Dios. Y pues Dios abrió puertas para llegar aquí a Nepal y es aquí donde me encuentro. ¿Con quién estás ejerciendo el ministerio? ¿Estás casado? ¿Tu niña? ¿Tienes una hija? Sí, Dinos por un poquito de supuesto. tu familia. Sí, tengo mi esposa, Alejandra, que es mi cruz, porque se llama Alejandra Reynoso Cruz, entonces ahí es mi cruz. Y por supuesto, mi hermosa esposa, si escuchas esto. Y por supuesto, mi hija de 22 meses. Entonces estamos los tres aquí sirviendo en Nepal desde el 2015. Desde el 2015. Extrañando los tacos, Jafet. ¡Oh! Muchísimo, no hay nada que extrañe más que los tacos. Y es que yo soy aficionado y apasionado por los tacos. Comí, esta vez que fui a México, comí hasta que no pude comer más. Me encantan los tacos. Pero sí es lo que más extrañamos, especialmente porque aquí en Nepal, pues como adoran a la vaca, no hay carne de res, ¿verdad? Entonces, pues no hay ni cómo. Muy bien, Jafet. Bueno, el tema de hoy que vamos a estar tratando aquí con Jafet se llama Señales, Maravillas y Prodigios, el desarrollo de ellos en la obra misionera y cómo Dios se glorifica a través de esto. Sabemos que las señales, maravillas y prodigios han estado presentes desde el Antiguo Testamento y el Señor dejó esa consigna a través de la obra del Espíritu Santo, una obra continua en donde el poder de Dios habría de manifestarse. Y aunque sabemos que los milagros, dicen por ahí, no salvan, están implícitos siempre donde Dios está, porque donde Dios está hay cuestiones sobrenaturales. Jafet tiene la bendición de haber sido llamado a Nepal, un lugar que se encuentra dentro de la ventana 1040, un lugar complicado de opresión espiritual en la que hay una lucha que tal vez nosotros no podríamos ni percibir en Latinoamérica. Latinoamérica tiene que ver totalmente otro contexto espiritual. Y queremos platicar con Jafet sobre las señales, maravillas y prodigios que Dios le ha permitido ver, cómo cada uno de ellos ha sido un propósito o un cumplimiento o ha beneficiado de alguna forma para la extensión del evangelio, y cómo también al ver ellos como misioneros ahí en Nepal la mano de Dios obrar, también esto genera aliento, porque definitivamente sabemos que Dios está con nosotros, pero qué glorioso es ver que el Señor se mueva en favor de la obra a la que Él te envía, aunque no vamos exclusivamente por eso, porque queremos que la palabra llegue, que la palabra penetre. Vamos a platicar un poquito sobre este asunto. Así es que vamos a hacer una oración, Jafet, para poner esto en las manos de Dios y vamos a empezar esta conversación. Friday Session, un viernes más, serie misionera, oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias por la vida de Jafet, ahí donde está, Señor. Gracias por la vida de cada uno que está viendo este video, de los que lo verán después, Señor. Nuestra intención es glorificar tu nombre y que tú obres a través de tu Espíritu Santo para que más y más, Señor, sean despertados hacia misiones. Sabemos que las misiones, Señor, son parte de tu voluntad, de ese mandato tan importante que tú nos dejaste de ir. Los campos están listos, Señor, la mies es mucha y rogamos también por más obreros desde este momento, Señor. Pero bendice y usa la vida de Jafet para que Él hable a través de tu Espíritu, para que nos guíe, Señor, para que nos dé una luz, para que inquiete a alguien en donde esté, en una banca, Señor, en el servicio de una iglesia, en un seminario, en un instituto, Señor, realizando alguna actividad, Señor, tal vez diferente, pero que pueda ser inquietado en su espíritu para atender la obra misionera, Señor.
para que alguien sea levantado para interceder por el ministerio, no solo de Jafet, sino de aquellos hombres y mujeres que han decidido dejarlo todo para servirte. También para aquellos, Señor, que teniendo la posibilidad y tienen recursos, puedan sembrar, Señor, en esta obra. Sabemos que todos y cada uno formamos parte de este mandamiento, Señor, de este mandato de ir. De alguna forma, ayuda a que cada uno podamos colaborar. Te damos la gloria a ti, Jesús, y te agradecemos este momento. Amén. Amén. Jafet, cuéntanos un poquito del inicio del ministerio y cómo la mano de Dios, las señales, maravillas y prodigios fueron aliciente o fueron un detonante para que Jafet García dijera, realmente Dios quiere hacer algo. Y sabemos que uno de los mayores milagros que podemos ver en la vida de una persona, pues es la salvación de un alma. El Señor no quiere que ninguno se pierda, pero en tu perspectiva y tu inicio ministerial, desarrollando misiones, ¿qué tan importante fue ver las señales, maravillas y prodigios? Bueno, es que hay tanto que contar que no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero siendo misionero de segunda generación, quiere decir que yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar en las que mi papá dirigía, a pesar de que estuvimos involucrados en todos los años, siempre, pues mi papá es el que está enfrente, ¿verdad? Ahora, quiero dar un poquito de sustento, de bases para que puedan entender el ambiente que es vivir aquí en este lado del mundo, en un país hinduista. Los hinduistas adoran a 33 millones de dioses. Los hinduistas son catalogados como incurablemente religiosos. 33 millones de dioses, dicha de otra forma, siempre lo digo, es decir, 33 millones de demonios. Es decir, que hay una esclavitud espiritual tremenda. Por años han estado esclavizados y eso se nota en el día a día. Cuando uno llega a la India, la opresión espiritual deja simple y sencillamente de ser espiritual para convertirse en opresión física. Hay pastores que amanecen golpeados, hay pastores que dicen el día de hoy me ahorcó un demonio, cosas que no entendemos del otro lado del mundo, pero cuando se vive en estos lugares, la opresión espiritual deja de ser solamente espiritual para convertirse en algo físico. No se puede dormir, dolor corporal, dolor de cabeza. De hecho, tengo un blog que habla referente a eso. Pueden verlo en mi página de YouTube. Pero entender eso es importante para pues, decirlo, para entender lo que voy a decir. El ambiente espiritual es muy pesado aquí en el país de la India y en el país de Nepal, que son los países con mayor porcentaje de hinduistas, con mayor cantidad de hinduistas. Ahora, aparte de la opresión espiritual, por supuesto que está la persecución hacia los cristianos. Se habla mucho acerca de la persecución a los cristianos por parte de los musulmanes, pero los únicos países donde los musulmanes no están persiguiendo a la iglesia y es más, tratan de ser amistad con los cristianos son en los países hinduistas, porque los hinduistas son mucho más severos, mucho más sanguinarios que todos los musulmanes. Entonces, un país que es mayormente hinduista tiene una persecución muy severa hacia los cristianos. Dando esas referencias, entonces podemos entender un poquito más el ambiente en el que estamos viviendo. Y dentro de la ventana 1040 que espero, o más bien confío que los que están escuchando pueden entender un poquito lo que significa eso, que es el área donde más necesidad hay, el área menos evangelizada de todo el mundo. En esa área, en aquel entonces, estamos hablando de hace unos 15 años, el lugar con mayor necesidad era la India. Ahora, dentro de la India había una ventana 1040 de la India, así le llamaban el estado de Bihar. El estado de Bihar era un estado que era considerado el cementerio de las misiones por los más de 300 misioneros que habían asesinado hasta aquel entonces, por los incontables número de cristianos que habían asesinado, porque simple y sencillamente por ser cristianos. Ese lugar le llamaban ellos donde ningún extranjero quiere visitar y donde ningún indio quería vivir. Ese lugar es donde Dios nos mandó. Yo creo que a Dios le encantan los desafíos, le encanta lo imposible, porque entre más imposible es la situación, más se glorifica a Él
Y Dios nos mandó a la ventana 1040 de la ventana 1040, ahí a Vija. Y de la forma en que Dios nos pidió que hiciéramos el ministerio es a través de campañas evangelísticas. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente después de eso es, ¿se puede hacer campañas evangelísticas en un país con persecución, en un país que tiene leyes anticonversiones por ser hinduista, en un país donde se prohíbe predicar? ¿Se puede hacer una campaña evangelística? Y la respuesta es no. De hecho, antes de que Dios nos dijera, bueno, Dios nos dijo, hagan campañas evangelísticas. Y el último que había hecho una campaña evangelística previo a eso era 70 años antes y lo habían matado cuando estaba en la predicación. Entonces era considerado un acto suicida. Por supuesto, como familia, éramos 4, no podíamos estar al frente de una campaña masiva, solamente 4 personas, tuvimos que buscar hermanos que salían del instituto bíblico o pastores que estuvieran fuera, que nos quisieran ayudar. Todo el mundo quería ayudarnos hasta que se daban cuenta que eran campañas evangelísticas en Bihar. Nadie quería estar ahí, nadie quería predicar, nadie quería ir a Bihar, nadie. Pero Dios nos llamó y nos dijo, hagan campañas. Así es que Dios proveyó después de un tiempo quien estuviera con nosotros, y cuando estábamos ahí en Bihar y les decíamos, vamos a hacer campañas evangelísticas, los indios son de por sí morenos, más morenos que los mexicanos, se ponían blancos del temor, de lo que significaba y lo que representaba hacer una campaña en Bihar. El estado más violento, el estado con mayor persecución en un país que estaba dentro de los 10 con mayor persecución a los cristianos, lo más estricto y lo más restringido y lo más difícil, ahí Dios nos llevó a hacer campañas evangelísticas para iniciar nuestro ministerio. Y empezamos las campañas. Y es ahí donde nos dimos cuenta de lo inservible que es el ser humano. Nos dimos cuenta de lo inepto que puede ser un ministro, que a lo máximo que podemos aspirar es hacer ese siervo inútil, es lo máximo que podemos aspirar. Estuvimos ahí, empezamos a utilizar diferentes estrategias de evangelización, ninguna funcionó, por supuesto. Dijimos, vamos a repartir volantes, ningún volante repartió, que repartimos funcionó, nos quitaron los volantes, pusimos lonas y espectaculares que hablaban acerca de Jesús, los quemaron, mandamos a anunciar referente a las campañas que íbamos a estar ahí, los visitaxis, que son los taxis de allá, que estuvieron anunciando, los quemaron y golpearon a los que estaban manejando los visitaxis. Era algo tremendo. Y cuando nos dimos cuenta que habíamos fracasado, fue cuando Dios empezó a moverse. Fue espectacular para mí vivir esos tiempos porque ahora lo digo muy sencillo y con una cara sonriente, pero en aquel entonces era estrés sobre estrés sobre estrés sobre estrés sobre estrés, porque se oye bien bonito estando aquí en la computadora, en su dispositivo, pero cuando se está en vida real, ahí presente, no es para nada bonito la situación. Era muy peligroso, sabíamos que nuestras vidas corrían peligro. Recuerdo esta vez que hicimos nuestra campaña y dijimos, bueno, no vamos a hacer nuestra campaña al aire libre, vamos a hacerla por lo menos en un auditorio donde se pueda controlar el acceso buscamos auditorios, queríamos un auditorio grande, buscamos auditorios, todos estaban rentados por muchísimos meses de anticipación, no había más que uno solo y dijimos, bueno, lo rentamos, y ya cuando lo rentamos nos dimos cuenta que estaba justo enfrente de la estación de policías y que estaba cerquitita a el templo hinduista más grande de toda la ciudad, ahí. Y los hermanos que estaban con nosotros otra vez, morenitos, empezaron a poner blancos del miedo, del estrés. Y bueno, dijimos, ni modo, ya lo firmamos, ya firmamos, no hay vuelta atrás, vamos a hacerlo. Cuando nos dimos cuenta que ya tenía sistema integrado, sistema de audio integrado, pero estaba todo cableado ya de tal forma que todo lo que decía adentro, se escuchaba afuera, todo, había cornetas, había bocinas afuera, de tal forma que no podíamos decir algo sin que se escuchara afuera. Todo lo que íbamos a decir se iba a escuchar. Y nos pusimos más nerviosos. Son de las ocasiones en las que sentí que aprendí que se puede aplaudir con las rodillas del
miedo. Y recuerdo que esos días, pues los primeros días, porque no eran campañas de 1 o 2 días, eran campañas de 2 o 3 semanas. Los primeros días no llegó nadie, pero al final, el último día, gracias a Dios, y decir el último día no significa nada, pero decir el último día de la campaña quiere decir que ya pasaron muchos días y que llegamos al fin de la campaña. Eso de por sí ya es un milagro, pero el último día, me recuerdo muy bien, que mi papá llamó a testimonios. Ahora no dijo testimonios, dijo, si ustedes han sentido que Jesús hizo algo en su vida, en su cuerpo, vengan y cuéntenlo. Y pues eso pasó. Para nuestra gran sorpresa, se juntaron un montón de personas que estaban ahí para decir lo que Jesús había hecho en sus vidas. Ese ya era otro milagro. Pero dentro de toda esa gente llegó una mujer y dejó a su bebé en la plataforma y empezó a contar lo que estaba sucediendo. Los hinduistas empezaron a llegar y estaban enojados por escuchar los demás testimonios, pero llegó esta señora y empezó a contar que su hija había nacido con parálisis cerebral y que no movía absolutamente nada más que los ojos. Nada más que los ojos, nada. Y le puso a su hija, le puso el nombre de Asha, que Asha significa esperanza, porque tenía la esperanza que un día llegara un Dios y la sanara. Después de que fue con los doctores y que no funcionó, después de que le dio un medicamento y que no funcionó, empezó entonces a lo que cualquier hinduista acude, a sus dioses, y tienen 33 millones de dioses. Ahora la pregunta es, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el que más sana? ¿Quién es el que responde más rápido? ¿A quién es el que se le puede hablar y responde para las sanidades? Ni ellos mismos se ponen de acuerdo, pero ella comenzó a orar a todos los que conocía, comenzó a orar a Shiva y a Vishnu y a Devi y a Shakti, comenzó a orar a Durga, comenzó a orar a Hanuman y comenzó un montón de dioses, y cada vez que iba a los templos lloraba y les clamaba y les suplicaba y les ofrendaba, pero no pasaba absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada. Su hija seguía exactamente igual y conforme iba llegando a más y a más y a más templos y ofrendando, llegó un punto en el que ya no tenía nada, no tenía dinero, no tenía a quién más orar, se le habían acabado los nombres de los dioses que conocía y su hija seguía exactamente igual. Fue entonces que se topó con un señor que estaba repartiendo volantes y que había un montón de volantes tirados en el piso, y levantó uno y decía Ashirvad Mahotsav, que significa Festival de Bendiciones. Y no sabía por qué, pero decía el volante, si usted está enfermo, venga, Jesús lo sanará. Y estaba contando eso cuando, para ese entonces, para este punto que esa señora estaba contando eso, ya habían llegado un montón de hinduistas que habían escuchado desde afuera que sus dioses no habían hecho el milagro y estaban enfurecidos, pero yo por atrás estaba diciendo, Señor, ¿ahora qué va a pasar? Esta señora está diciendo eso, esta señora está diciendo que sus dioses no hicieron nada. Eso es lo que no se debe de hacer. Cuando se está compartiendo, eso es lo que no se debe de hacer. No se debe de atacar tan severamente a sus dioses, por lo menos al principio, para que no haya un choque entre ellos. Y esta señora estaba diciendo eso. Yo ya no sabía lo que iba a pasar. Si había estrés antes, ahora hay muchísimo más estrés, muchísimo más temor, muchísimo más blancos se pusieron los hermanos. Y empezó a llorar la señora y dijo, ya no puedo decirles, ya no puedo contarles, pero quiero que lo vean. Había dejado a su hija Asha en la plataforma y volteó a ver a su hija Asha, que no movía más que los ojos y nada más. Y la Asha, ven. Y en aquel entonces, esa niña con parálisis cerebral que no se movía ni movía nada, se paró, corrió a donde estaba su mamá y la abrazó. Y la mamá la abrazó y con lágrimas en los ojos dijo, ahora yo lo sé, Jesús es el único Dios verdadero que hace milagros. ¿Cómo no decirle a Dios que quiero ser misionero después de eso? ¿Cómo decir que mi Dios no existe después de que yo veo que en un país que adora 33 millones de dioses, mi Dios es el Dios verdadero?
Es entonces que entiendo que lo que dice la Biblia, ¿no?, en Hechos, no solamente se queda en los Hechos, no solamente era para la primera iglesia, no solo era para los apóstoles, no solamente era para el primer siglo, no solamente era hasta cuando se acabara el canon, no, terminara el canon, no solamente era para ellos. Lo que dijo Jesús en Marcos 16, lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, lo que dijo sigue aplicando para nosotros y nos sigue diciendo: yo voy a hacer cosas a través de ti. Es entonces que entendemos que el poder del Espíritu Santo está con nosotros, la iglesia, y que tenemos autoridad de parte de Dios para realizar todo eso, para hacer milagros en el nombre del Señor. Y eso se ve más claramente en esos países. Dice la palabra de Dios en Romanos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por supuesto que hay pecado, por supuesto que hay opresión. Por supuesto que hay 33 billones de dioses, pero en medio de todo eso, en medio de todos los dioses, lo dice la palabra de Dios, que entre los dioses Él es Dios. En medio de todo, solamente hay un nombre verdadero, se llama Jesús. No es Shiva, no es Ganesha, no es Durga, no es ninguno de ellos, se llama Jesús. Y desde entonces, desde que yo veo el poder de Dios, yo dije, yo tengo que experimentar eso toda la vida. Para mí no tiene sentido la vida si no es viendo el poder de Dios. Y desde entonces yo quedé enamorado de lo que Dios hace, y desde entonces no he dejado de ver su mover. Porque el Dios de la Biblia no es historia. El Dios de la vida es presente. Está aquí. Está en su iglesia y está en nuestras vidas y está dispuesto a hacer cosas sobrenaturales. Wow, impresionante, impresionante. Y sí, tenemos a un Dios que es sobre todo y Él es el único. Y ver la magnitud de su poder y la manifestación de su gloria quebranta nuestro corazón y recuerda, yo creo que nos recuerda, me recuerda en este momento a mí, nos ha de recordar a cualquiera que vaya a ver este video, que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios que no tiene límites y que a veces es, Jafet, nuestra propia incredulidad o nuestra propia perspectiva vana o limitada de lo que Dios puede hacer la que nos detiene, porque Dios siempre está presto a seguir haciendo cosas sobrenaturales y cosas en donde su nombre sea glorificado. Esta palabra y esta parte de lo que platicas es muy eficaz. El cómo poder sobrellevar, yo creo que también uno de los mayores milagros, el cómo poder sobrellevar el temor de hacer algo que iba en contra absolutamente de todo y poder esperar en Dios que Él se glorificara. No solamente en eso, sino que los guardara. Y a pesar de que hubo quien sufrió golpes, a quien quemaron, quemaron publicidad y todo lo que pudieron haber hecho, Dios se sobrepuso como Dios todopoderoso a todo y les dio ese ánimo, inyectó eso en tu corazón y dijiste, con lo que cerrabas ahorita, cómo no servirlo, cómo no ser misionero, cómo no seguir adelante. Y eso es algo que produce aliciente. Jafet, en medio de todo este mover, en medio de ser un misionero de segunda generación, de ver la gloria de Dios sobre el ejercicio ministerial de tus padres en una tierra complicada, en una ciudad donde los misioneros morían, en una ciudad donde lo que llegaba y después salía, una vez escuché a tu papá también decir que el que salía se moría afuera, o sea, de que había muerte en ese lugar. En medio de todo eso, ¿en qué parte sobrenatural o milagrosa Dios obra para que tú entiendas específicamente cuál es tu llamado? O sea, las señales, porque siempre Dios da señales, Dios siempre hace milagros, Dios siempre está haciendo cosas sobre nuestra vida, pero en la atención y en lo que respecta a tu llamamiento, en la pasión que se genera a través de lo que estás viendo, ¿cómo es que Jafet entiende y alcanza a comprender la voz de Dios para saber que el lugar era Nepal? Ok, bueno, creo que una vez lo mencioné contigo, invitaron una vez a Estados Unidos a un hermano de Vietnam o de Laos, no recuerdo dónde era, y ya que estaba allá le dijeron, queremos que nos hable a la iglesia y que les diga
que tienen que hacer la gran comisión, que tienen que salir a predicar. ¿Qué puede decirnos para que la iglesia esté convencida de que tiene que salir? Y dijo, nada. Y entonces los que los invitaron se preocuparon porque lo habían traído desde Vietnam o desde Laos, no recuerdo dónde era, como para que dijera nada. Y le dijeron, ¿pero por qué no? Y dijo, pues es que Jesús ya lo dijo. Y si ustedes no creen lo que Jesús dijo, pues ¿qué puedo decir yo que ustedes que vaya a ser mejor de lo que Jesús dijo? Tiene mucha verdad, porque lo dice su palabra. Esto debe ser más que suficiente. Es la gran comisión o el gran mandamiento, la gran comisión, y no sé en qué punto llegó a ser la gran sugerencia, ¿no? Más bien, lo anormal debería ser quedarse, porque estamos llamados a todos a ir, ¿no? Lo anormal debería ser quedarse. Pero bueno, yo entendí eso, entendí la necesidad que había en el mundo, y Dios puso una carga tremenda para los hinduistas. Entonces yo le dije, Señor, yo te quiero servir, permíteme servirte entre los hinduistas. Y hasta que el Señor me dijo que Él quería que yo estuviera aquí entre los hinduistas. Ahora, al principio el llamado había entendido yo que era para la India, hasta que pasó el tiempo y que se cerraron todas las puertas para ir a la India. Estuvimos intentando 1 o 2 años para entrar a la India después, porque deportaron a mis papás por ser misioneros. Después de que los deportaron, mi hermana y yo estuvimos al frente de los ministerios. Estuvimos ahí, creo, por 1 año, 6 meses a 1 año, no recuerdo bien. Al frente del ministerio, cuando intentamos renovar la visa, ya nos renovaron. Tuvimos que salir y, bueno, aprovechamos ese tiempo para ser acreditados como misioneros. Y ya que éramos acreditados como misioneros, intentamos regresar y no se pudo. No se pudo. Y le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? Si nos llamaste para los hinduistas. Y entonces entendimos, leyendo la Biblia, Dios nos habló que el Espíritu Santo no nos había permitido ir ahí. Entonces le dijimos al Señor, entonces, pues ¿a dónde? Aprendimos de Nepal, porque no sabíamos mucho de Nepal. Aprendimos de Nepal, que es el país con mayor porcentaje de hinduistas. Es el segundo país con mayor cantidad de hinduistas. De hecho, hay más dioses hinduistas que población en Nepal. Hay más templos hinduistas que casas en Nepal. Y lo que no se pudo hacer en 2 años para la India, en 1 semana se logró para Nepal. Y llegamos aquí sin que nos conociera absolutamente nadie. Nadie fue por nosotros, nadie. Llegamos aquí con nada. Y así como los españoles, cuando llegaban, que quemaban sus barcos, no compramos boletos de regreso, quemamos nuestros barcos y le dijimos, Señor, aquí estamos. Y desde entonces hemos visto el mover de Dios y la gracia de Dios sobre nuestros ministerios. Muy bien. Palabras certeras, sí, ya recordaba ese momento cuando me contabas de que qué había que hacer. Nada, porque ya lo dijo Jesús, y es algo que omitimos a veces, y esa palabra que usabas también tan certera, decir, ¿en qué momento las palabras de Jesús se volvieron una sugerencia en lugar de un mandato? Impresionante, pero el saber lo que Dios está haciendo, cómo inquieta tu corazón, y cómo es a través del cerrar puertas, Jafet, porque tú decías, bueno, mi corazón está aquí, quiero servir aquí en India, Señor, pero de repente el Señor para obrar no te habló, no te puso un sueño, no te puso una visión, te cerró puertas. Y eso es interesante, porque a veces hay quien desea seguir adelante en medio de las circunstancias, esperando oír la voz de Dios, y Dios puede obrar en su sí, en su no, o en su espera, de formas muy particulares, de formas únicas o inigualables, para cada uno, porque ha de hablar conforme a la necesidad que tengamos cada uno y cómo podemos entenderlo. Si algo tengo claro es que Dios habla, pero Dios habla de formas distintas. A alguien le habla por circunstancias, a alguien le habla, obviamente sabemos que habla principalmente por su palabra,
pero en la cuestión de atender el llamado. Bueno, atendiste el llamado, se cerraron las puertas, pudiste entender que la carga y el propósito de Dios era para Nepal, quemaste los boletos, quemaste el regreso, dijiste, yo aquí estoy, Señor, quiero servirte. Llegas a Nepal, Jafet, estás estableciendo tu ministerio, estás iniciando, ya no estás como estuviste antes con tus padres, con tu hermana, con tu familia en general, y empiezas a desarrollar un ministerio. ¿Cuál es la oposición o cuál es el momento más crucial en el que en algún momento o en el que bajo alguna circunstancia tu fe haya sido probada en el sentido, no de dejar el llamado, sino, pero de decir, qué difícil está este asunto, ¿no? Porque sin lugar a dudas hay un precio que pagar. No podríamos omitir el que tenemos una confianza y una esperanza plena en Dios, pero hay cosas que de repente van a sobrepasar nuestra humanidad. Tu hermana nos decía cuando estuvo aquí con nosotros, cuando deportaron a nuestros padres, nosotros decíamos, ¿por qué Dios? Si te estábamos sirviendo, si estábamos cumpliendo tu propósito, y dice que quedaron en shock y dice, tuvimos que ponernos las pilas, tuvimos que salir ahora, ya no estaba papá y mamá, pero entendimos que la obra tenía que continuar. Bajo esto, bajo esta misma circunstancia, ahora tú estás estableciendo el ministerio, estás donde Dios te llamó, le dices, Señor, estoy aquí, necesito y quiero servirte, he entendido que quiero obedecerte. Pero hay alguna circunstancia en la vida de Jafet García en el que Dios haya tenido que intervenir para recordarle esas palabras, para recordarle tal vez a través de una señal, de una maravilla, de algo, que Él estaba contigo, que sin lugar a dudas, sin importar la dificultad o lo que estabas empezando o ibas a empezar a vivir, Él iba a obrar. ¿Hay algo que te haya marcado, algo muy distintivo en esos momentos de inicio? Bueno, a mí me gusta ser muy, muy sincero y decir las cosas así como son. El día que me quise regresar, el día que dije, no estoy seguro que esto sea para mí, el día que dije, ya no quiero estar aquí, no, se me hace que está muy difícil. Fue el día 3. A los 3 días ya estaba listo para regresarme. Y yo dije, ya, ok, estoy listo para regresarme, Dios. No duré ni una semana. ¿Por qué? Bueno, mucho tiene que ver eso que decía mi hermana, ¿no? Que ya mis papás ya no estaban, entonces, pues ahora todo era responsabilidad mía, ¿no? Pero también la presión espiritual que hay es tremenda, tremenda, tremenda. No creo que alguien que no haya vivido aquí pueda imaginarse la tan terrible opresión espiritual que se siente en estos lugares. He escuchado a muchos, no lo afirmo, pero solo como un comentario, he escuchado a muchos que dicen, el trono del enemigo está entre los hinduistas. ¿Verdad? La opresión espiritual que se vive, ¿no? No estoy afirmándolo, simple y sencillamente es un comentario que ayuda a ejemplificar fue el tercer día el que yo dije, yo me regreso, no. Ya, o sea, si Dios, le dije, si tú querías probar que no puedo, ya lo entendí. Si querías probar que no era por mi inteligencia, ya. Si querías probar que no era por mi experiencia, ya lo entendí, ya. No puedo. Y llegué a ese punto en el que dije, bueno, ya lo entendí, no puedo. Yo no puedo, mis fuerzas no pueden, mi intelecto no puede, nada. Pero yo creo que tú sí puedes. Yo creo que tú sí puedes. Yo creo que tú sí puedes hacer algo. Aquí estoy. Úsame para lo que tú quieras. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, aquí estoy. Y fue lo mejor que pudo haber pasado. Ese peor momento se convirtió en el mejor momento que me pudo haber pasado, lo mejor que me pudo haber pasado, porque aprendí eso, que de nada sirve un misionero. Que lo único que sirve, lo único que impacta, que lo único que cambia, no son las palabras del misionero. Es lo que Jesús, lo que Cristo puede hacer. Entonces, mi oración todos los días desde aquel entonces ha sido, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Haz algo.
Y desde ahí Dios comenzó a abrir puertas, pero sobrenaturalmente. Vivir en un país asiático es darse cuenta que los jóvenes realmente tienen muy poco que decir. Los jóvenes realmente no pueden aportar nada a la sociedad, dicen ellos. No, nadie le va a hacer caso a un joven. Tiene que pasar muchos años, tiene que ser un anciano para que lo escuchen. Ningún líder de asambleas de Dios va a poner, bueno, no asambleas de Dios, de cualquier organización, de cualquier lugar, de cualquier institución, nadie le va a poner atención a un joven. Pero Dios nos dio gracia. Y Dios abrió puertas, y nos abrió puertas con todos los líderes y las reuniones que realizábamos, Dios se movía tremendo, 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 tremendo. Cosas sobrenaturales suceden, cosas que nunca había visto en mi vida. Dios comenzó a hacer, y lo digo una vez más porque me gusta aclararlo, no por mí, porque Dios así lo decidió. Yo simple y sencillamente estoy agradecido con Dios por permitirme ser un espectador del mover de Él. Pero bueno, yo al tercer día dije, no puedo. Y qué importante es, y creo que por eso Dios lo permite, que en algún momento de nuestro caminar con Él y en nuestra humanidad entendamos que es necesario que se terminen nuestras fuerzas, que se termine nuestro intelecto, que se desgaste algo en nosotros y que entendamos que la asistencia, sin importar que nosotros seamos quien lo estamos realizando, proviene totalmente de Él. Un intelecto sin la iluminación de Él no es nada. Un cuerpo sin la fortaleza de Él no es nada. Nuestra voz y nuestro desarrollo de algo que Él pone en el corazón para hablar no es nada si Él no es quien lo ejecuta. Y eso es muy valioso. Estabas ya, pasó, llegó el tercer día, dijiste, ¿sabes qué? Esto no es mío, la opresión espiritual, las cuestiones que atiñen a todo esto, pero también mencionas la gracia que Dios pone como un joven para poder ser escuchado, para desarrollar un ejercicio ministerial. Empezaste a desarrollar tu ministerio, empezaste a hacer lo que Dios te ponía en el corazón y eso es sumamente valioso, pero en algún momento o en alguna circunstancia desarrollando el ministerio, podrías recalcar o, o mencionarnos la intervención de Dios en algo tan específico que causara un propósito mayor del que tú esperabas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que se salva una persona o hay veces que alguien recibe un milagro, pero al paso de los días las personas se vuelven o terminan por no reconocer quién ejecutó el milagro. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Pero hablando específicamente de Nepal, ¿hay algún milagro que haya sido fundamental en tu ministerio, Jafet? ¿O un milagro que remarques que tú digas, sucedió este milagro y vimos que eran uno o dos, pero para cuando acordamos estas personas que fueron tocadas o transformadas o recibieron el milagro, trajeron a una multitud, que a veces puede ocurrir, una sola persona transformada y tocada por el poder de Dios y recibiendo un milagro, a veces puede convertirse en un instrumento tan poderoso y tan eficaz como para atraer a muchos. ¿Hay un milagro o una señal o una maravilla que haya ocurrido de la que tú hayas sido testigo, que Dios te haya permitido estar ahí, que tú hayas visto que haya tenido una trascendencia por sobre todas las demás o que haya sido muy, muy, muy efectiva? Se me vienen a la mente varias, pero yo creo que, bueno, podría ser esta, la de un brujo. Ahora, aquí en Nepal hay brujos por donde sea. Todos los sacerdotes hinduistas son brujos. Pero dicen también en México, hay niveles. Este brujo era muy famoso porque decían tenía mucho poder, mucho poder. Entonces, decían que sanaba, decían que tenía inclusive la autoridad para matar. Sí, por supuesto tenían que darle dinero y él hacía sus conjuros y demás y mataba o sanaba.
y gente de todo el país de aquí, de Nepal, iba a él desde lejos. Llegaban para llegar a donde él vive. Era una choza. Nosotros recorrimos 8 horas para llegar hasta ahí. Y pues así era este señor hasta que se enfermó su hija, y cuando se enfermó su hija, intentó sanar, curar a su hija, y no pudo. Y lo volvió a hacer y tampoco, falló. Cuando su hija se puso muy mal, que estaba muriendo, entonces comenzó a buscar ayuda, y con demás brujos, con demás dioses. Empezó con los dioses hinduistas y lo mismo, pero pues no obtuvo ninguna respuesta, hasta que, bueno, iba desesperadamente yendo a todas las chozas de ahí, y llegó con uno y le dijo, ve con él, él conoce a un dios. Desesperado, con su hija ahí en los brazos, le gritó al de la choza, le dijo que saliera, y le dijo, mi hija está muriendo, dímelo, ¿tu Dios hace milagros, sí o no? Le dijo, sí, mi Dios hace milagros. ¿Cómo se llama tu Dios? Se llama Jesús. Y ahí, aquel hombre sencillo, no era ningún pastor, no era ningún líder, oró por ese brujo, oró por la hija del brujo, y la hija del brujo sanó ahí. Ahora, a través de eso, este brujo aceptó a Jesús y se bautizó. Al bautizarse él, pues toda la gente de alrededor lo vio, y ahora ahí en ese pueblo, en su casa, donde antes venían de todos lados para que él hiciera algo, ahora la gente sigue llegando, pero él les predica de Jesús. Es muy bonito, y retomo una de tus palabras. Pues los milagros no salvan, y el mayor milagro es la salvación. Eso es cierto, es cierto. Pero Jesús es el único capaz de hacer ambas cosas. Así es. Totalmente. Totalmente. Y un amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros y manifiesta, pero el ver las capacidades y el desarrollo de las mismas en favor de lo que realmente debe ser, que es su obra, eso es muy, muy, muy glorioso. Un brujo transformado, sin lugar a dudas, es algo que debe sacudir el entorno y de todo aquel que lo conocía y que estaba a punto de conocerle. Eso es algo que se debe quedar marcado, y a través de las noticias. Jafet, en algún punto, en el desarrollo del ministerio, ya estando ahí, viendo la gloria de Dios, ¿has tenido algún encuentro con la opresión o con la oscuridad fuerte? Y yo sé que siempre se experimenta el favor de Dios en estos encuentros, porque existen. Pero en algún momento, ¿has tenido algún encuentro que sea fuerte en el que pareciera que Dios, por alguna causa o por algún momento, retarda lo que tuviera que hacer? Porque a veces a nuestra percepción pensamos que cuando alguien está endemoniado, cuando alguien tiene alguna circunstancia, cuando los espíritus oprimen, nosotros quisiéramos que Dios llegara como que rápido, ¿no? Y liberara, quitara absolutamente todo. Pero hay en ocasiones que vemos la libertad de inmediato, hay en ocasiones que es algo progresivo, hay momentos en los que alguien va siendo liberado conforme va asistiendo a las reuniones, va escuchando. Pero hay en algún momento que tú hayas podido observar en el ejercicio de tu ministerio alguna opresión o algo en lo que tú sintieras que pareciera que Dios estaba retardando una obra que podría haber realizado de inmediato. Sí, por supuesto. Bueno, muchas. Bueno, menciono dos casos. Uno, por ejemplo, una vez fuimos a Rucum, se llama el distrito, porque aquí no hay estados, hay distritos.
el distrito, 32 horas en camión, y ahí ya ni siquiera habla nepalí. Necesitaba un traductor del nepalí al dialecto de ellos. Nadie, por supuesto que nadie hablaba español, nadie. O sea, si en la capital nadie, estamos aquí en Katmandú, si aquí nadie habla español, con trabajos hablan inglés, fuera de la capital nadie habla inglés, hablan nepalí, pero allá ni siquiera hablaban nepalí, hablaban, con eso quiero hacer referencia al encuentro con algo del enemigo, ¿no? Entonces, estando ahí en las montañas, empezaron a salir después de que estábamos orando y la presencia de Dios estaba tan hermosa, empezaron a salir los endemoniados. Y curiosamente, a veces no están endemoniados realmente, no lo entiendo aún, pero a veces no están endemoniados. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, no, no está endemoniado, este tampoco está endemoniado. Ese no se ve endemoniado tampoco. Y de repente llega un joven y en español empieza a gritar, ¡suéltenme! Entonces dije, no, este sí está endemoniado. Y nos pasa seguido, ¿no? Nos pasa seguido que afuera de la casa viene gente y nos dice, o en español o en inglés, nos dice, te estamos observando, viéndonos, ¿no? Pero pues no, eso son gajes del oficio, ¿no? Eso pasa y está bien, que le echen ganas. Pero sí, referente al segundo caso, que yo esperaba una respuesta de parte de Dios y que no llegó una respuesta de Dios y que no llegó cuando yo esperaba fue cuando estamos haciendo una campaña, porque nosotros hacemos campañas, también son prohibidas, son ilegales, pero las hacemos, porque creemos en mover el Espíritu Santo, que hace milagros. Estamos haciendo una campaña y en la campaña empezamos a orar por los enfermos y Dios comenzó a hacer milagros ahí. Pasó el tiempo, una señora iba pasando por afuera de la iglesia, dijo, ¿quién sabe qué está sucediendo aquí? Mucha gente empezó a entrar porque estaban viendo que había milagros y llamaban a sus familiares y llegaron los familiares y Dios los sanaba. Y llegó esta señora y se dio cuenta que estaban sanando y llevó a su hijo. Y yo estaba muy contento con lo que estaba sucediendo y orábamos por los enfermos y sanaban ahí. Entonces le dije a la señora qué es lo que necesitaba y dijo, es que yo quiero que oren por mi hijo. Yo dije, pues traiga a su hijo, vamos a orar. Yo me sentía, en ese instante yo me sentía, a lo mejor por eso, dije, no, pues aquí va a sanar de inmediato. Y trajo a su hijo y le dije, ¿qué tiene su hijo? Y dijo, es mudo de nacimiento. Y quiero que oren por él. Entonces ya, si había despegado tantito los pies de la tierra, ya con eso los puse bien firmes en la tierra. Dije, no, pues no. Y le dije, bueno, vamos a orar, Señor, por su hijo. Y empezamos a orar. Yo empecé a orar y a orar, y cuando terminé de orar, volví a orar, y cuando terminé de orar, volví a orar, y abrí los ojos y el niño no hablaba. Entonces dije, vamos a llamar a los líderes de la iglesia, y llamamos a los líderes de la iglesia, vamos a imponer manos sobre él. Y empezamos a orar, y oramos, y no pasó nada. Y dije, ya sé, toda la iglesia vamos a orar. Y toda la iglesia oramos por el niño. Y yo le decía, Señor, haz algo. Y pues no pasó nada. Yo vi al niño salir y el niño seguía mudo. Y había pasado un montón de cosas, pero por eso yo me sentí fracasado, me sentí deprimido. Y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo veía a la mamá y la veía llorar. Y yo decía, Señor, mírala.
¿por qué no lo sanaste? 2 semanas estuve sintiéndome deprimido y le decía al Señor, ¿para qué estoy aquí si no va a suceder milagros? Y 2 semanas después estaba en una reunión de oración, no quería ir a la reunión de oración, pero pues yo era el que la iba a dirigir y el que iba a orar y el que iba a predicar, entonces yo tenía que ir. Y dije, no, nos vamos a ir pronto. Y prediqué de voladísima, oré de voladísima, y dije, oh, ya nos vamos a ir. Bueno, llegó la señora. Y cuando llegó la señora, dije, no, pues ahora más que nunca, más rápido, vamos. Y cuando yo escuché a la señora, se sentó junto a mí y estaba llorando la señora, llorando. Yo decía, Señor, ¿por qué no la escuchas? ¿Por qué? Y dije, bueno, vámonos. Acabé de orar y todo. Y dije, vámonos. Y la señora dijo, antes de que se vayan, quiero decirles algo. Y yo dije, bueno, díganos, señora. No sé si se acuerdan de mí. Yo vine hace 2 semanas y yo, no, casi no me acuerdo. Yo vine a creer por mi hijo, que es Mudo Nacimiento. Y salimos de aquí. Y tan pronto salimos de aquí y nos dirigíamos a la casa, mi hijo comenzó a hablar. Y sus primeras palabras fueron lo que, bueno, en México, es el saludo entre cristianos, el saludo entre cristianos en México podría ser Dios te bendiga. Pero aquí no, aunque es lo similar, no, lo que equivale, no es lo que significa. Aquí decimos Yaeh Masih, que significa la victoria es de Cristo. Entonces, esas fueron sus primeras palabras. Y entendí que ahora, en esa reunión, la señora no estaba llorando de que quería que su hijo sanara, sino que estaba llorando de la felicidad y el gozo que tenía de que Jesús había sanado a su hijo. Y ahí estaba, llegó el muchacho y comenzó a hablar y vimos el poder de Dios. Por supuesto que hubiéramos querido que hubiera sido en la reunión. No fue así, pero de todos modos Dios se glorificó. Y fue mucha bendición. No, sin lugar a dudas. El escucharlo hoy sigue replicando y sigue siendo una bendición tremenda. Y por alguna causa Dios sabe cómo opera y cómo obra, pero esta pregunta la realizaba por lo mismo, Jafet. He escuchado más de una vez y creo que en algún momento lo llegué a experimentar también. El esperar el favor de Dios sobre un asunto y el saber que lo podía hacer y el que no sucediera se crea un punto de dolor. Y he visto algunos y sé de algunos que hasta claudican en un momento así. Y nuestra fe va a ser confrontada, pero mira, Dios había realizado la obra, no fue de una manera pública que se realiza el testimonio, pero sí viene y calma tu corazón días después o semanas después y dices, ¿saben qué? Sí ocurrió. Las oraciones y el volver a orar y el volver a orar y el extender las manos y el vengan todos y fue algo que Dios respaldó. Vemos el favor de Dios en el ministerio, Jafet, estás desarrollándolo. Cuando tú te casas, encuentras a tu ayuda idónea y llegas a servir al Señor en el desarrollo ministerial, ¿hay alguna prueba espiritual que pudieras compartirnos? Claro, si en ti está, entiendo el asunto, pero ¿hay alguna prueba que hayan vivido juntos en la que haya habido una intervención de Dios necesaria, urgente, algo que viniera a reafirmarlos a los dos? Porque sin lugar a dudas, aunque uno está para levantar al otro y hay momentos complicados, el enemigo lanza muchísimas cuestiones, desánimo y un montón de cosas. O sea, las situaciones a veces son estrechas, a veces Dios permite que vivamos de una forma en la que no esperamos y aún así hay que darle gloria, como ese Filipenses 4:12, ¿no? Porque todos se saben el 13, pero el 12 a mí me encanta también porque dice que el apóstol estaba enseñado absolutamente en todo y por todo, ¿no? Habla de tener mucho y de tener muy poquito, de estar muy saciado y de no tenerlo.
pero hay algo en lo que hayan sido confrontados ustedes ya como matrimonio sirviendo al Señor, en el que después claramente pudieron ver la intervención, una señal, una maravilla, un prodigio, para ustedes como matrimonio, como familia, que haya reforzado cada día más, porque sabemos qué es lo que pasa, reforzar nuestra fe, llevarnos a avanzar. Hay algo que haya sido vital en su relación, en su matrimonio, en el ejercicio juntos de servir al Señor. Es que hay muchas cosas, estoy pensando en uno, estoy pensando en dos. Bueno, ok. Lo publico bastante, cada 6 meses esto, y yo creo que nadie lo entiende como realmente es. Nosotros tenemos que renovar nuestra visa cada 6 meses. Cada 6 meses. Y uno realmente no puede entender lo que significa eso, a menos que sea extranjero y tenga que pasar por eso en lugares como aquí. Es terrible que tener que renovar, tener que ser cuestionado, porque los de aquí están viendo un crecimiento entre los cristianos, está surgiendo un crecimiento entre los cristianos, entonces eso ellos lo han correctamente lo han relacionado con los extranjeros. Entonces, por lo mismo, desconfían mucho de todos los extranjeros que vienen aquí a vivir. Entonces, cuando se renuevan las visas, es una investigación. Y el estrés que hay es muchísimo, muchísimo. Nadie lo puede entender hasta que lo viva. Entonces, cada vez que nosotros vamos a renovar nuestra visa, cada 6 meses, es demasiada presión. Y pues mi esposa y yo lo vivimos, ¿no? Lo vivimos. Y recuerdo esta vez que estábamos, desde la primera vez que llegamos al aeropuerto y que dimos nuestro pasaporte, desde ahí empezamos a tener problemas con migración y vimos cómo cambió toda la situación. En otra ocasión estábamos en la oficina de migración y lo mismo estábamos solicitando nuestra visa, no nos la querían dar hasta que de pronto sentimos cómo cambió todo el ambiente. Ahora los nerviosos no éramos nosotros, ahora los nerviosos eran ellos y no lo entendíamos hasta que entendimos de parte de Dios que había un ángel con nosotros. Ahora había cambiado totalmente la perspectiva, ¿no? Nosotros no éramos los que iban ahí a rogar una visa. Ahora ellos eran los nerviosos y rápidamente nos dieron la visa. ¿Por qué? Porque Dios había mandado un ángel. Había mandado un ángel. Entonces, como pareja, lo vivimos muchas veces, pero cada vez que íbamos y entre más difícil se tornaba la cosa, pues más veíamos el milagro de Dios. Y por supuesto que nos reafirma, ¿no? Por supuesto que nos reafirma y que, pues, es que ser misionero es vivir una vida llena de emociones. es vivir una vida llena de adrenalina y pues no hay tiempo para aburrirse. No, definitivo. Sí recuerdo, en algún momento que hemos estado orando por esas causas de la visa y ya lo habías comentado, pero para los que nos escuchan, Jafet cada 6 meses tiene este proceso y alguna vez nos ha contado y es procesos complicados. A veces la dan a él, a veces no se la dan a él, a veces la dan a su esposa, a veces hay opresión, a veces pareciera que es un interrogatorio como si hubieras hecho un crimen, hubieras realizado algo, pero sin lugar a dudas, decía él, un ángel, ¿no? La presencia de Dios obrando en favor de sus hijos que él ha establecido en ese lugar. Jafet, algo que quieras lanzar, algo que quieras decir, algo que Dios ponga en tu corazón después de lo que nos has compartido en cuanto a las señales, maravillas y prodigios que tengamos que escuchar, algo que Dios clave en este momento en tu corazón, que tú digas,
¿saben qué? Yo he entendido esto así y yo creo que les puedo dar este consejo, que puedo lanzar esta palabra, porque por tu experiencia, por el desafío que has tenido desde estar con tus padres hasta hoy, por los momentos en los que has querido claudicar y Dios ha venido a dar su fuerza, por los momentos en los que tu fe ha sido confrontada y no sucedió como tú querías, pero sucedió, por los momentos en los que Dios ha glorificado y has visto que un solo milagro puede alcanzar muchas cosas. En base a todo eso, ver el favor cada 6 meses como lo has visto hasta hoy, en base a todo eso, para los que te estamos escuchando de Fride, para la gente que te va a escuchar, para los que te van a ver este video después, porque nos están escuchando y nos van a escuchar alumnos de seminario, instituto, y nos van a escuchar algunos que van a ser inquietados. ¿Cuáles tus recomendaciones? ¿Cuál sería un consejo? ¿Cuál sería una palabra? Porque ya vimos, Jesús no hizo sugerencias, me quedo con eso, ¿no? No te lo había escuchado, pero Jesús no hace sugerencias, pero nosotros los hemos tomado como sugerencias. Pero ¿cuál sería un consejo de Jafet García tras estos años de ministerio, tras ver la gloria de Dios, pero también de entender que Dios es soberano y tiene tiempos específicos y Él obra como a Él le parece? ¿Cuál sería un consejo que nos pudieras compartir? Fíjate que a mí me gustan mucho los números, las estadísticas. Y la razón por la que me gusta es porque los números no mienten. Sin importar cuál sea tu pasión, los números sí dicen la verdad. Ahora, los números dicen cosas que no nos gustan escuchar. Actualmente, según los que catalogan las religiones, catalogan a los cristianos, y dentro de los cristianos, bueno, a todos los que creen en Cristo, díganse los católicos, los testigos, todos los que creen en Cristo dicen que son cristianos. Dicen que hay 2.300 millones de cristianos en el mundo. Dicen que hay 1.900 millones de hinduistas, 1.300 millones de hinduistas, 900 millones de budistas. Entonces, según ellos, el cristianismo es la religión más grande con 2.300 millones de seguidores. Ahora, la realidad es otra. La realidad es que cristianos evangélicos hay 754 millones. 754 millones. Ahora, esto de por sí ya es espeluznante. Pero la estadística dice y los pronósticos dicen que los musulmanes y los hinduistas para el 2050 van a ser mayor que el número de los cristianos. Es decir, que más de 2.300 millones. Y que la tendencia del cristianismo va hacia la baja. Es decir, que cada vez va a haber menos y menos y menos y menos cristianos. Eso es lo que dicen los números. Se ve en Latinoamérica, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa. Es real. Pero yo creo también que Hechos 29 le toca a la iglesia de hoy. Y que lo único que puede hacer la diferencia para estos números es predicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Nada funciona más que esto, predicar. Hay muchos que tienen llamados y saben que tienen llamados, pero no se atreven. Hay muchos que están indecisos. Pero yo le quiero invitar a usted que está viendo, que está escuchando, que se atreva a decirle a Dios que sí. A lo mejor en su vida, en su mente están pasando muchas preguntas o excusas y le está diciendo al Señor, Señor, es que yo no puedo. Qué bueno que haya llegado a ese punto. Porque no se trata de lo que usted puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de usted. La iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo es capaz de llegar a los países y lugares más cerrados y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder explosivo.
De tal forma que tenemos que decidir. Estamos en un punto histórico, crucial, en el que tenemos que decidir. O predicamos o dejamos de existir como cristianos. Yo no sé usted, pero yo prefiero predicar. Prediquemos, prediquemos. Vaya a otros lugares. Alguien lo dijo muy bien, nadie es digno de escuchar el evangelio 2 veces, habiendo millones y millones y millones que ni una sola vez lo han escuchado. Prediquemos, prediquemos juntos. Wow, sí, así es la premisa, es lo que tenemos que hacer, Jafet. Muchas gracias. Sacudes siempre que escucho o he podido escuchar un mensaje o algo tuyo. Inquieta mi espíritu y Dios me recuerda muchas cosas, pero sé que como lo has lanzado, también lo hará con muchos. ¿Qué te parece si oramos? Sí, te dejo el lugar para que ores específicamente. Ha sido una bendición tremenda escuchar tus palabras puntuales, certeras, honestas, directas. Dijiste, soy muy directo y eso es lo mejor. Pero confiamos en que este mensaje va a causar el efecto que tiene que causar y por el cual Dios permite que se realice. Y confiamos también en eso y somos confrontados al escuchar algo que tiene toda la veracidad posible y es los números. Los números son fríos y lo hemos visto, bastiones interesantes o lugares en Europa que fueron lugares donde la gloria de Dios se movió, donde hubo avivamientos impresionantes. Hoy son tan ateos, están tan lejos, las catedrales, lugares de culto quedaron vacíos y tenemos una responsabilidad, predicar, predicar, predicar. Y esa frase de predicarle a alguien 2 veces sabiendo tantos que no han escuchado, también replica. Oramos, Café. Te dejamos el lugar para que ores y que el Espíritu Santo ministre y siga ministrando nuestro corazón a través de esto. Gracias, gracias Dios por tu palabra. Gracias por lo que has dejado para que nosotros leamos. Gracias, Señor. Gracias, porque tú sigues hablando. Tú no eres un Dios mudo. Tú hablas a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que toques cada corazón, cada uno de los que están oyendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que los inquietes, que no los sueltes, hasta que les sea necesario hacer algo para predicar tu palabra. Levanta hombres y mujeres sin miedo a nada más que al pecado, dispuestos a predicar, dispuestos a ir donde nadie quiere ir, dispuestos a ir a donde todos tienen miedo de ir, a los lugares más difíciles, a los lugares más cerrados. Levanta hombres y mujeres que vayan a esos lugares y que prediquen tu palabra, que anuncien en los países, en las naciones, que anuncien que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete en sus corazones. Sigue tocando, sigue obrando, llévalos al punto en el que ellos tengan que decidir. Muévelos. En el nombre de Jesús, obra en sus corazones. Levanta misioneros. Levanta misioneros. Levanta a aquellos que vayan y prediquen tu evangelio, tu nombre. Que esta palabra, esto que hemos hablado, Señor, tu palabra pueda penetrar en sus corazones y la semilla pueda traer fruto. Que no caiga en tierra infértil, que caiga, Señor, en tierra fértil y que traiga frutos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Jafet, muchísimas gracias. Gracias por ser ese instrumento de Dios. Gracias porque nos hablas. Jafet y yo tuvimos la bendición, amigos, de poder coincidir en Izum y fue un privilegio también escucharle ahí y poder convivir un poco más. Y creo que lo que acaban de escuchar nos hace ver notoriamente, para los que no lo conocen, que es alguien que ha entendido qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios necesita y ha dicho y ha levantado su mano desde el primer día y hasta hoy, heme aquí. Lo levantó un día con sus padres, la levantó un día solo, hoy lo levanta con su esposa, con su niña y sigue diciendo heme aquí. Recuerdo una transmisión que estaba haciendo un live un día donde él describía que la mayor parte del año comía lentejas y arroz. Y eso es parte de esa pasión por Jesús, el estar dispuesto a dejar muchas cosas. Para algunos serán cuestiones alimenticias, para otros serán la familia, para otros serán comodidades, pero creo, después de lo que acabamos de escuchar, que no hay mayor privilegio, sin importar lo que Dios les ponga o nos ponga, que dejemos entender que no hay mayor privilegio que servirle. Amigo, un abrazo, nuestras oraciones en tu favor, por tu familia, por tu esposa. Y muchas gracias por tu palabra. Nos bendice. Esto es Friday Session. Dios te bendiga, amigo. Y estamos muy contentos. Jafet García, no te pierdas nuestra serie misionera. Seguimos avanzando. Vamos a tener algunos otros misioneros que están en algunas otras trincheras, glorificando a Dios, luchando. Pero no olvides esto. Tal vez no vayas, pero tu oración que esté presente por la familia García, Betvira y también por Jafet, por su padre, las cuestiones de aportar, vamos a compartir ahí como quiera el dato, por si alguien está interesado, si Dios toca el corazón de alguien, pero también sabemos que Dios inquietará más de uno para sacudirlo en su espíritu y que pueda atender el llamado. Un abrazo de nuevo, Jafet, que el Señor te bendiga y muy contento por este tiempo. Bendiciones.